Buenas chicos, tenéis que ir pensando ya en fechar una fecha de examen para la semana que viene. Yo me incorporaré a lo largo de esta semana y para cuando vuelva me gustaría ya directamente que me dijerais cuándo queréis el examen la semana que viene. Hago un esquema en la pizarra con qué es lo que entra, más o menos los ejercicios que se han hecho a través del libro y evidentemente todas vuestras dudas las resuelvo. Pero bueno, que supongo que no tenéis dudas porque también me ofrecí a resolver cualquiera de vuestras dudas a través de email y no he recibido ningún email con dudas, así que yo creo que va a ser algo fácil de hacer. Es casi todo de repaso. Bueno, como veis, estamos aquí en la página 139, estuvimos viendo los grupos nominales y los grupos adjetivales, si no me equivoco, exactamente. Justo aquí encima tenemos los grupos adjetivales, sí, y vamos a pasar próximamente pues ya a lo que nos queda. No, estuvimos viendo los nominales y los preposicionales. Ahora nos vamos a los adjetivales, adverbiales y verbales, ¿vale? Hicimos el ejercicio 10 y os he puesto en... bueno, no os he puesto en Moodle. Creo que lo tengo aquí el solucionario preparado para vosotros. Ya lo estáis viendo, aquí este es el solucionario, ahí están todos los grupos nominales que os encontrabais en el pequeño texto. Darle un poquito, 5 minutos al pause, revisad si estaba bien la estructura de los grupos sintácticos, los grupos nominales que teníais en el texto y seguimos adelante, ¿vale, chicos? Seguimos pues con un poco de teoría, hemos dado grupo nominal, grupo preposicional, nos vamos al adjetival. En cuanto a la estructura, evidentemente si hablamos de grupo adjetival, el núcleo, sabéis que va a ser un adjetivo. Los adjetivos, los grupos adjetivales, los adverbiales y los adverbiales cuando se hablan de adverbios que lo acompañan, se habla de modificadores y puede ser o un adverbio o un cuantificador. Cuando dice el muy conforme con su adjudicación, pues ese muy es un adverbio modificador. Bien, y después, pues evidentemente pueden tener complementos, es como en este caso el núcleo de un adjetivo se llama complemento del adjetivo. El complemento del adjetivo es un grupo preposicional, ¿vale? Lo vemos en muy conforme con su situación sería un grupo preposicional. Si estuviéramos haciendo de forma detallada la oración, la sintaxis, el análisis morfosintáctico de la oración, pues tendríamos que desarrollar también este grupo preposicional, no solo el grupo base y el que tiene el núcleo del adjetivo, sino además volver a decir que este grupo preposicional tiene un núcleo que es con y un sintagma nominal que es el término, etcétera, etcétera. Algo que ya estuvimos viendo y que sabéis perfectamente pues no sé, desde segundo de la ESO que empezasteis seguro a ver sintagma. Así que bueno, seguimos con el grupo adverbial. Vamos a hablar de las funciones, antes de nada, que quiero terminar pronto este tema para hacer ejercicios, para dejaros tiempo, pero no nos podemos saltar cosas. Las funciones del grupo adjetival son complemento del nombre, el atributo, en el ejemplo que teníamos antes, parece muy tal, era un atributo, porque ser, estar y parecer, acordaos que dentro de una oración, como complemento del verbo, es un atributo o un complemento predicativo. Revisaremos el complemento de predicativo, que no siempre os es fácil de verlo, ¿vale? Aquí tenéis ejemplo de complemento del nombre, de atributo y complemento de predicativo. Un complemento de predicativo pues es como un atributo, pero cuando los verbos no son ser, estar o parecer. Nos vamos pues al grupo adverbial. La estructura del grupo adverbial, el núcleo va a ser un adverbio, va a poder tener un modificador que es optativo, no siempre llevan un modificador, un adverbio modificador. Y el complemento va a ser un grupo preposicional. Hoy
por ejemplo, puede ir solo, pero en demasiado tarde el núcleo tenemos que elegir cuál de las dos palabras es la palabra más importante, si es demasiado o si es tarde. ¿Vale? Dentro del contexto de la frase normalmente es mucho más fácil de verlo. En este caso, tarde va a ser el núcleo y demasiado va a ser su modificador. Y entonces hoy por la mañana, ese por la mañana va a ser un complemento del adverbio. Hoy también tiene su complemento que va a ser un grupo preposicional y como dijimos en el caso de los grupos adjetivales, si estuviéramos en una oración haciendo el análisis morfosintáctico de forma pormenorizada, pues también haríamos el grupo preposicional, lo desarrollaríamos. ¿Bien? Bueno, nos vamos a las funciones del grupo adverbial. Los grupos adverbiales pues, pueden ser un modificador del adjetivo y del adverbio, como hemos visto ahora mismo. Pueden ser un complemento circunstancial, de tiempo, de modo, de lugar, un atributo y un término de la preposición, ¿vale? También pueden ser los términos de la preposición. Dijimos, el 90% de las veces son grupos nominales, pero hay algunas excepciones en las que pueden ser términos de la preposición. ¿Bien? Bueno, pues seguimos. Seguimos ya finalmente con el grupo verbal. Vamos a cerrar esto. Cuya estructura va a ser un núcleo, que es una forma simple, una forma compuesta, una perífrasis verbal, acordaros de ella, siempre importante, o una locución verbal, esto lo estuvimos viendo de forma pormenorizada, y los complementos que van a ser desde el punto de vista de la estructura, grupos nominales, grupos adjetivales, grupos preposicionales o grupos oracionales. Pero aquí lo que nos importa muchísimo, muchísimo, muchísimo es la función de estos complementos. Porque dijimos que los verbos, los núcleos del grupo verbal son lo único que no le vamos a poner complemento del verbo, no. ¿Cuáles son los complementos del verbo? Los complementos del verbo van a ser los propios del predicado. Haced una lista. Va a ser, por ejemplo, un complemento directo que pone aquí su pasaporte. Va a ser, por ejemplo, un complemento indirecto que va a ser al recepcionista. O el complemento agente, el atributo, el predicativo, el complemento de régimen verbal, etcétera, etcétera. Son ese complemento circunstancial, también va a ser un complemento del verbo. Son todos complementos del verbo. ¿Vale? Vamos a repasar directamente los complementos del verbo en pormenorizadamente. Nos vamos a ir ahora a la página donde nos encontramos con el grupo verbal para hacer también un repaso. Como sabéis, hay complementos que son más obligatorios unos que otros. Evidentemente, yo puedo decir mañana voy a clase o simplemente voy a clase. Ese mañana dentro de mi oración es un poco optativa. Y es que la Real Academia de la Lengua, pues ya sabéis que va revisando cada cierto tiempo todo el contenido y va añadiendo o mejorando lo que son los conceptos desde el ámbito lingüístico. Ha incorporado dos definiciones nuevas, el que son argumentos y adjuntos. Los argumentos son todos los complementos que son obligatorios. Un complemento es obligatorio para un verbo, por ejemplo, el complemento directo, el complemento indirecto o el complemento de régimen. Son aquellos que son obligatorios, mientras que los adjuntos, que son un poco optativos, dependen de la intencionalidad que tenga el emisor a la hora de dar explicaciones o no, son el complemento circunstancial, por ejemplo, otros indirectos y complemento agente. ¿Vale? Esos son dos conceptos que tenemos que ya ir viendo porque la Real Academia de la Lengua lo está insertando pues mucho y como estamos ya casi esperando a que nos haga una gramática escolar, seguramente esto lo incluirá, estos conceptos se incluirán. ¿Vale? Y ahora ya pues prácticamente nos falta hacer ejercicios.
Nos vamos de vuelta a la página 139 y vamos a hacer el ejercicio 12, 13 y 14. Y de la página 140, pues vamos a hacer alguno. El 15, por ejemplo, y para repasar si hemos entendido cuáles son los argumentales y cuáles son los adjuntos, vamos a hacer el 16. ¿Bien? Así que nada, chicos, nos queda nada para vernos y la verdad es que yo tengo muchísimas ganas. No sé si vosotros, espero que hayáis aprovechado todo este tiempo y bueno, la verdad es que la semana pasada también pensaba que me iban a darle el alta y no me lo dieron. Yo estoy aquí muy segura, pero bueno, que yo creo que sí, que nos vamos a ver ya de ya. Un saludo.